Con el analista Dylan Pereira desde Portugal vamos a hacer un repaso por la importancia del día, sobre todas las noticias más importantes. Por ejemplo, esta semana terminó en Bruselas una reunión muy importante sobre el tema de la defensa europea, sobre todo a raíz de la presidencia de Donald Trump y una línea muy dura frente a Europa que puede ir más allá de lo económico hacia lo militar. Dylan Pereira, que es analista internacional, nos ayuda a descifrar esta problemática. ¿Cómo ve Europa estas decisiones? Muy buenas tardes, embajador, para usted y toda la audiencia. En efecto, la seguridad toma nuevamente el control de la agenda política, diplomática de la Unión Europea al más alto nivel, particularmente con esta iniciativa del actual presidente del Consejo de la Unión Europea, Antonio Costa, ex primer ministro portugués, de reunir en un ambiente más informal, precisamente en el Palacio de Egmont en Bruselas, a los 27 líderes europeos al más alto nivel para discutir un tema crucial, la seguridad comunitaria, que, como recordamos, pues precisamente bajo el nuevo mandato de Kaja Kallas, la alta representante para política exterior y defensa, se le ha atribuido el mandato de construir lo que se llamará el libro blanco de la defensa comunitaria en la Unión Europea. Ya había sido avanzado en parte esta visión de autonomía estratégica por parte del alto representante Josep Borrell, en esta autonomía estratégica en un momento en el que las relaciones transatlánticas se encuentran en un momento relativamente sensible respecto a lo que sucedía con la administración Biden. Recordemos que Donald Trump ha demostrado en varias oportunidades su escepticismo de continuar esta colaboración y financiación, sobre todo a Europa en el marco de la OTAN. Y esto repercutirá directamente en este nuevo paradigma de seguridad que intenta construir. La Comisión Europea ha dicho que se estima en casi 500.000 millones de euros los fondos necesarios en materia de defensa en la próxima década por parte de Europa, no solamente para equiparar de forma ecuánime el 2% del PIB en gasto de defensa, como se acordó en la reunión en Washington, sino también avanzar hacia un 5%, que es lo que hoy está en la mesa en Washington como petición directa al bloque, y hemos visto una participación activa, sobre todo de Mark Rutte, el actual secretario general de la OTAN y exministro de Países Bajos, en mantener este lazo y sobre todo también aumentar la cooperación de la Unión Europea con el Reino Unido. Pero de todas maneras, Europa tiene también capacidad defensiva, sobre todo en lo nuclear, con la capacidad nuclear militar de Francia y de Inglaterra, que tienen su bomba atómica, igual que Estados Unidos, frente a China o frente a Rusia. Pero más allá del tema nuclear, el tema de la defensa integral tiene que ver con la economía, por el superávit que hay en lo económico entre Estados Unidos y la Unión Europea. Así es, embajador. De hecho, este despertar, como lo ha llamado el presidente francés Emmanuel Macron en materia de seguridad, lo ha dado precisamente desde el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania. Recordemos que el mayor donante hasta este momento en materia de seguridad y defensa, pero también en materia humanitaria hacia Ucrania, ha sido precisamente la Unión Europea, que ha tomado casi como propia esta resistencia ucraniana frente a la agresión rusa. Y de hecho se ha destinado más de 170.000 millones de euros en materia de cooperación y seguridad de forma directa a nivel comunitario, pero además se suma que Ucrania, Kiev, ha avanzado a lo largo de los últimos 2 años en una serie de acuerdos de cooperación en seguridad bilateral con diversos Estados miembros de la Unión Europea, como el caso de España, como el caso también de Francia y Alemania, que suma pues solamente en el caso alemán más de 7.000 millones de euros en cooperación anual, sumado precisamente a que el Reino Unido recientemente, estos días, se encontraba el ministro de Exteriores de Londres en Ucrania y ha firmado también este acuerdo bilateral para una cooperación en seguridad a lo largo de los próximos 100 años. Lo que se está planteando también sobre la mesa en materia de defensa europea es concientizar que estas fronteras comunes que derivan precisamente del espíritu del Tratado de Maastricht, que deriva y se confirma con el espíritu del Tratado de Lisboa, pues también tenga una implicación directa en materia de seguridad y sobre todo de producción de armamento a nivel comunitario. Es Gran interesante. parte de estas donaciones se han hecho precisamente con material que Europa ha comprado a los Estados Unidos de América, y la idea es sustituir estas importaciones por producción local que permita además la generación de empleo. Los europeos también pareciera que están interesados en que no se dé la alianza Estados Unidos-Londres con Inglaterra, porque estuvieron presentes en esta reunión de la defensa e inclusive hay un movimiento en el Reino Unido para volver a los beneficios de la Unión Europea. Es la única fractura que ha habido de los 27 cuando era 28, porque fue fracasado en Grecia y en otros países que querían separarse, y hoy en día más bien quieren unirse muchos otros países cercanos a Rusia precisamente.
Así es, embajador. De hecho, Keir Starmer, el actual primer ministro, pues de momento ha declarado que no está sobre la mesa la posibilidad de retorno a la Unión Europea, aunque es un tema que ha aumentado su popularidad en las encuestas en Londres en los últimos meses, dado pues los desafíos conjuntos al que se enfrenta el Reino Unido con la Unión Europea. Starmer estuvo precisamente en la reunión en Bruselas, invitado por Antonio Costa, y se celebrará el próximo 19 de mayo en Londres un acuerdo, una cumbre bilateral entre la Unión Europea y el Reino Unido que pues toman como orgánico, natural y absolutamente necesaria esta cooperación al más alto nivel. Con Londres también hay ciertas diferencias con Estados Unidos, con la nueva administración republicana liderada por Donald Trump, quien además ha mostrado públicamente su cercanía a un líder muy conservador de una facción mucho más radical como es Nigel Farage, y que podría además tomarse como un apelativo a intromisión en asuntos internos por parte del Reino Unido, por lo cual pareciera apuntar a un fortalecimiento entre las relaciones entre la Comisión y el Consejo de la Unión Europea con Londres a un nivel pues mucho más mayor, además dada la interoperabilidad que se requiere en materia de defensa, particularmente en el marco de la OTAN, donde los 27 Estados miembros de la Unión Europea son miembros sumados al Reino Unido, y que, como usted bien dice, embajador, pues está otro de los grandes elementos en la brújula estratégica de la Unión Europea, son los procesos de adhesión en zonas geoestratégicas, como el caso de los Balcanes occidentales, donde se ha avanzado importante en el acceso de países como Albania, como Montenegro, y que podría extenderse hacia el Mar Negro, catalizado por este temor de esta invasión rusa que viola los principios de soberanía e integridad territorial, y que hoy, aunque parezca que se avanza hacia una negociación, su futuro es aún incierto. Bueno, como vemos, siempre lo internacional determina mucho la política nacional e influye en todos los países, por eso en Brújula Internacional tocamos estos temas. Vamos a un corte y seguimos con Dylan Pereira para ver otras reacciones, sobre todo de Portugal, que está viendo la prensa de hoy, ya son 6 de la tarde o 7 de la noche. ¿Cómo es el análisis que han hecho de la decisión de Trump y cómo ha respondido Europa a la posible eliminación de Palestina y de los palestinos en la zona de Gaza? Ya regresamos.